Bien, mis hermanos, nuevamente una cordial bienvenida para cada uno de ustedes y nuevamente, como dije antes, un agradecimiento de parte mía, de parte de toda mi familia, por sus oraciones por mi hija. Ella tuvo perdón, su operación ayer y todo salió muy bien, así que agradezco a Dios y a todos ustedes por sus oraciones. Mis hermanos, estamos esta semana hablando acerca de la fe y bueno, ayer veíamos que la fe no era un sentimiento, ¿cierto? Eh, vamos, eh, vamos a esperar a nuestro hermano Justo que va a compartir. Hoy es miércoles 20 de mayo, miércoles 20 de mayo, y la lección, eh, a ver, voy a compartir mientras. ¿O está listo mi hermano Justo? Bien, voy a compartir mientras él después me pide compartir cuando esté listo. Ahí está. Si alguien puede leer el título de la lección para hoy, para saber que nos están viendo y que se escucha también. ¿Alguien podría, hermano, leer el título? Ejemplo de fe, ejemplo de fe. Ejemplos de fe. Muchísimas gracias, hermanita. Ejemplos de fe. Esta semana, como dije, bueno, hemos estado hablando acerca de la fe. Veíamos como mucha gente para tener fe pedía una señal, pero sabemos que no siempre vamos a recibir una señal porque el Señor ve el corazón. ¿Ah? Y muchas veces, aunque el Señor hiciera un tremendo milagro al lado nuestro, tal vez no creeríamos. Entonces, hay mucha gente que no recibe señal por eso, porque no tienen un corazón dispuesto. Y Jesús ve nuestra fe. Jesús ve en lo pequeñito a veces de nuestra fe, Él lo ve. Veíamos el ejemplo del endemoniado Garadeno, que tenía más de 3.000 demonios, pero el Señor fue allí especialmente para restaurarlo, para restaurarle y sacar esos demonios de allí, porque el Señor sabía que había, dentro de todo eso, había un hombre clamando, ¿ya? A ver, un poquito, un segundito, mis hermanos. Ahí. Eh, también, a ver, mis hermanos, se está acoplando. Está el micrófono de nuestro hermano Justo. ¿Nuestro hermano Justo está listo usted? Vale. ¿Sí? Ya, ahí apagó el micrófono nuestro hermano. Bien, también veíamos, ¿cierto? A esa mujer que tenía a su hija con un demonio también, que el Señor veía la fe de esa mujer, pero usa esa situación para ejemplo nuestro. eh, Veíamos que la fe no es un sentimiento, veíamos que si bien es cierto, nosotros a veces tenemos fe, tenemos poquita fe, debe ser, eh, debe movernos a la acción, debe motivarnos, no es solamente un yo creo, pero no hago lo que Dios quiere que yo haga. Por ejemplo, veíamos la fe de Abraham, que él creía en Dios, ¿cierto? Y actuaba conforme a esa fe que él tenía. Un sentimiento puede ser momentáneo, puedo hacer o sentir una cosa en un momento y después estoy sintiendo otra. La fe es un principio, así como lo es el amor de Dios por todos sus seres creados, ¿cierto? Dios es amor y siempre va a ser así y eso no cambia. Lo mismo la fe debe ser constante, no debe cambiar, ¿sí? Eso era Mi lo que... hermana Mónica, Sí, mi hermanito. buenos días hermanos, con todos también. Qué bueno, pues estamos entrando a la galería de la fe. Ahí encuentro muchas personas, muchos personajes y todos ellos para
nuestra alegría, podemos decir, porque nosotros también podemos ser contados allí. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos también tuvieron errores, así como nosotros, se equivocaron, muchas veces cayeron, se sangraron, hasta el llanto, hasta la desesperación. Habla, por ejemplo, de allí por Abraham, Sara, Isaac, Jacob se equivocó, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón también perdió aún los dos ojos por su error, pero Dios al final le oyó, le devolvió la fuerza que al inicio tenía. Jefté, David, Samuel, todos los profetas también han sido falibles. Ninguno ha sido perfecto, sin pecado, sin caída. Y nosotros en este mundo también, el demonio nos acusa, este Marcelino, mira cómo vive, cómo anda, así, pero yo y tú, vamos a Jesús, no merecemos ninguna salvación. Por misericordia nos salva Dios. Vamos a reclamar la justicia que Cristo tejió fuera del santuario, viviendo entre nuestras ramadas, juntamente con los seres humanos. Y eso basta. Y Jesús salva por la fe a todo aquel que se presenta a Él. Y Él dice, el quien viene a mí no le echo fuera, dice. Nos acepta tal cual somos, pero no acepta el pecado que nosotros practicamos. Por lo tanto, el que viene a Cristo deja el pecado a un lado, inicia una caminata con caídas y levantadas. Proverbios mismo dice, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y estos de la Galería de la Fe se levantaron, no permanecieron caídos allí como estaban, sino nuevamente se levantaron, una y otra vez, 10 veces, 20, 50, 100 veces, no importa, pero se levantaron. Esa es la lección que puedo visualizar, la lección de esta mañana, hermano. Amén, hermanito Marcelino, muchísimas gracias. Y efectivamente, como usted decía, en esta galería de la fe, nosotros nos vemos personas que fueron perfectas o intachables, pero ante los ojos de Dios, esas personas fueron perfectas e intachables porque se arrepintieron. ¿Ah? Por ejemplo, cuando habla de David, que para mí siempre es mi mayor ejemplo, David, después de haber cometido cosas terribles, él se arrepintió, él pidió perdón, pero con todo su corazón, él decía que mientras él cayó, sus huesos estaban envejecidos, pero después y habla de una alegría, de una transformación, cuando él confiesa su pecado. Y resulta, hermanos, que a los ojos de Dios, él es visto perfecto, un hijo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se acordó más de su pecado, porque Dios le perdonó. Y así mismo pasa con nosotros, mis hermanos, nosotros no somos perfectos, pero cuando somos llamados por el Señor, cuando somos llamados a dejar este pecado a un lado, como dice usted, hermano, si bien es cierto, no nos caemos, nos volvemos a levantar, no nos quedamos allí embarrándonos, sino que nos levantamos con la ayuda del Señor y el Señor nuevamente nos limpia. Cada día el Señor limpia nuestra ropa, mis hermanos. Cada día nuestra ropa es blanquita cuando vamos a Cristo. Y en el caminar del día a lo mejor se ensucia. Y en la noche vamos a Cristo nuevamente y le rogamos que nos perdone y que nos ayude. No es que yo haga las cosas sabiendo que lo hago total si Él me va a perdonar igual. No, no es así, ¿cierto? O sea, si yo caigo, no es con la intención de caer, no es con la intención de caer. Caí, me equivoqué, pero me vuelvo a levantar, ¿cierto? Dice aquí que dediquemos hoy algún tiempo a estudiar Hebreos 11 y allí se nos habla de esta gran galería de la fe que comenta nuestro hermano. Dice, léelo de corrido y en voz audible. Vuelve a leerlo y escribe lo que piensas en respuesta a las siguientes preguntas.
sea, luego vamos a responder las preguntas, mis hermanos, pero lo vamos a leer atentamente. Bueno, Ojalá puedan ir acompañándome en la lectura allí desde... hermana, Hermanito, acabo de entrar ya. ahora sí, ya. Permítame a ver, presentarle, hermanito. Sí, mi hermano, yo dejo de compartir ahora para que esté Ya, copado. ya, deme la Denme un paciencia. segundito, sí, le doy el- espere un segundito, le hago allí. Ahí está mi hermano. Ahora sí. Ya, listo, listo. Vamos a ver. Ahí está. A ver, ¿se ve, no, hermanos, la presentación? ¿Se ve, hermana? Sí, mi hermano, Sí sí se se ve ve bien, bien. hermanito. Muy bien, hermanos. Muy buenos Así días, que, hermanos. Ahí está también esta presentación, ¿no? En el Word. Yo lo he pasado al Word nada más, ¿no? Entonces, hoy día es miércoles 20 de mayo, como ya se está comentando. Y como decía nuestra hermana Mónica también, ayer habíamos estudiado, ¿no? Acerca de la fe, que son sentimientos o son principios, ¿no? Entonces hemos visto que la fe es más que sentimiento, ¿no es cierto, hermanos? Son principios. No sé si podemos recalcar un poquito más esto, hermanos, de los sentimientos y los principios. Si alguien de ustedes pudiera, a ver, mencionar, ¿no? ¿Cómo hemos entendido esto, no? La diferencia de la fe entre sentimientos y principios, ¿no? Porque ahí está creo que la clave está ahí también, hermanos, ¿no? Para distinguir la verdadera fe, porque todos decimos, yo creo en Dios, claro, ¿cómo no voy a creer? Pero sin embargo, de repente esa fe no es, ¿no? No es la fe verdadera, ¿no? Porque, bueno, van a suceder muchas cosas, pues, ¿no? Al final de los tiempos, y el Señor cuando, con las 10 vírgenes nada más, ¿no? Todos están en la iglesia, 10 están en la iglesia, esperan, estudian todo, ¿no? 5 están con esa fe verdadera, ¿no? Y 5 no están con la fe verdadera. Entonces, ¿dónde la diferencia, no? Entre sentimiento y principios, ¿no? Porque el Señor, cuando entran las 5, ¿no? Que están preparadas, las otras 5 que no están preparadas no logran entrar, ¿no? ¿Pero por qué? hermanito, Y el Señor le dice, ¿no? Termina esto. El Señor le dice, ¿no? Eh, no les conozco, les dice, ¿no? Pero ¿cómo no los vas a conocer, no? No los conozcas y no entrar. Sí, hermano Marcelino, por favor, a ver esto de sentimientos y principios, aclarar ese puntito ahí. Sí, Vamos, ayer, buenos días, hermanos, nuevamente. Ayer se dio este ejemplo, como un hombre y una señorita se conocen, los dos son solteros, se aman, se conocen 2, 3 años de noviazgo y después se casan y nadie los obligó. Hicieron planes, se casan, viven aparte, pero llega un momento en el que la dama, puede ser el hombre también, uno de ellos le es infiel con su mejor amigo, con su mejor amiga de la pareja y le encuentra en un estado bochornoso, totalmente grave. Entonces, si el amor del hombre o la mujer es un principio, entonces no le hace lío. Piensa en su corazón, dice, yo le amo tanto a ella, tanto a él, entonces quiere ser feliz con otro, entonces lo dejo simplemente, que sea feliz, pero no le odia, porque el amor es un principio. Dios está actuando, pero aún así hay una invitación. Si tú quieres, puedes perdonarlo, pero si ella quiere continuar o él quiere continuar con la otra persona, entonces es libre, porque a menos que sea por el
por el pecado del séptimo mandamiento, ¿no? Como por adulterio, dijo Jesús también, ¿no? Entonces eres libre, ¿no? Puedes tomar otro camino. Pero si era un sentimiento, agarra un palo, no sé, porque su sentimiento es cambiable, pero el amor que es un principio no cambia, sigue amando, aunque ya en otro ámbito, pero no tiene rencor, no tiene odio, no tiene nada que empalidece su amor hacia los seres humanos. Entonces allí se ve qué es un sentimiento y qué es un principio, el amor, que viene de Dios. Eso, hermano. Hermano Justo, Muy bien, muy bien. Sí, hermana Mónica, continúe, sí, continúe, hermano. sí, como muy bien lo decía mi hermano, los sentimientos cambian. Yo hoy día puedo estar feliz, puedo estar seguro o puedo tener dudas mañana, puedo estar un día muy confiado y otro día puedo estar desanimado. Pero hermano, si la fe dependiera solo de lo que siento, entonces sería inestable. Inestable porque un día me siento bien y otro día me siento mal, otro día estoy arriba y otro día estoy abajo. Entonces, más bien la fe es una decisión y una confianza, es elegir creer y confiar o mantenerse firme incluso cuando las emociones no nos acompañan. Por ejemplo, si viéramos el caso de los jóvenes hebreos, yo poniendo otro caso, mi hermano, los jóvenes hebreos allí en el horno de fuego, si usted cree que ellos a lo mejor no tenían miedo en su fuero interno porque sabían lo que iba a pasar, sabían que si Dios no los salvaba, ellos iban a ser echados en el horno, pero su fe fue mayor que su sentimiento. Ellos dijeron, bueno, nosotros sabemos que Dios nos va a salvar, pero si no, nosotros igual vamos a seguir confiando en Él, o sea, a seguir alabándole solamente a Él. Entonces, claro, si hubiese sido por el sentimiento, allí lo más probable es que hubiesen dicho, no, no nos vamos ¿cómo se llama? No nos vamos a ay, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Que Se ellos, retrasan y obedecen al rey. claro, ellos no, ellos igual iban a hacer lo que el rey quisiera, así que ellos hubiesen cedido a su sentimiento, al miedo. Entonces, hermanos, podemos sentir esperanza, ayer yo decía, pero aún así, o sea, podemos no tener esperanza, pero aún así confiar. Podemos no sentir certeza, pero seguir creyendo. Podemos no sentir fuerza, pero decidir avanzar. ¿Ya? Entonces, la fe se entiende como la convicción, es algo más profundo que una emoción, es un acto de voluntad, es confianza sostenida en algo mayor que uno mismo. O sea, mi fe no está puesta en mí, está puesta en algo mucho más grande y que por supuesto todo lo puede. Nosotros sabemos que Dios todo lo puede, que es todopoderoso, que es creador del universo. Mis hermanos, creador del universo. ¿Quién nos va a poder hacer Dios? Entonces ahí está la confianza. ¿Dónde pongo yo mi confianza? Eso, hermanito. Muy bien, hermana Mónica, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos que estamos aquí en la sala, es importantísimo entender eso, ¿no? Para poder seguir adelante. Y a mí me gustó muchísimo el hermano Raúl, siempre, ¿no? Con su sinceridad, honestidad, todo, ¿no? Él hace el análisis, ¿no? De las cosas que está pasando, ¿no? En uno mismo. Y entonces él decía, pues, o sea que yo estoy caminando simplemente por sentimientos, decía, ¿no? Y no por principios. Porque cuando caminamos con sentimientos, ya nos molestamos si algún hermano ya no vino, de repente nadie viene a la iglesia, pero es el único. Y si estás con sentimientos, te desanimas, pues, ¿no? Ya no vas también tú, porque estás con sentimientos. Cuando es con principio, tú vas los miércoles en la noche, aunque sea tú solito vas, pues, ¿qué problema hay? No, no te enojas, ¿no? Y tú más bien llamas a los hermanos de repente, vengan hermanitos, que esto, aquello, ¿no? Vamos a orar, ¿sí? Hasta que los hermanos no conozcan al Señor y tengan ese principio, ¿no?
de la fe, de seguir en cualquier situación o circunstancia al Señor. Y también hemos puesto el ejemplo, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. En situaciones difíciles, el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, hemos dicho de que el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces encontró una situación que nosotros también tal vez nos podemos encontrar, ¿no? En el cual podemos estar orando, pidiendo tantas cosas, pero no vemos pues, ninguna solución para nuestro problema, ¿no? No hay ninguna solución. Pero entonces, ¿qué hacemos? Pues tal vez uno piense, ya, pues Dios me ha abandonado, ya, bueno, ¿qué hago? Ya, pues estoy perdido, ¿no? Y ya, pues uno de repente toma la decisión de irse, ¿no? Por el camino equivocado, malo, ¿no? Pero sin embargo, el Señor Jesucristo, aunque su papá, no, nuestro Padre Dios, no está ya con su Hijo Jesús, por esto porque está cargando nuestro pecado y el pecado es el que separa, pues, ¿no? De Dios. Nuestro pecado le separó de Dios, pues tenía que experimentar nuestra muerte eterna, lo que tenemos que morir, Él ha tenido que morir. Entonces, pero a pesar de eso, Él dijo, ¿no? En tus manos encomiendo mis, o sea, seguía confiando en tus manos, ¿no? Eh, entrego mi espíritu, ¿no? Entonces, él seguía confiando a pesar de que el padre se había separado del hijo, ¿no? Entonces, esa es la fe de Jesús, esa es la fe de Jesús. Que él sigue adelante, aunque le están escupiendo en la cara, hermanos. Yo no sé si alguien en la iglesia te escupe en la cara, y tú sigues, pues, ¿no? Digamos, el pastor de la iglesia te escupe en la cara, te da un sopapo, una te insulta, te dice, ¿no? Fuera de la iglesia, ¿no? Y, y entonces, a Jesús le han hecho eso, a Jesús le han hecho eso. Él pudo haberse desanimado, desalentado, decir, ya, no, no, aquí la gente ha venido a salvarlos a ellos y ellos mismos están votando. No quieren la salvación. Me voy, no, uno diría así, pues no, pero él siguió adelante, le hicieron cargar la cruz y todo, le clavaron y todo, siguió adelante, hasta el Padre, ya vemos, ¿no es cierto? Ya se separó del Hijo, bueno, todo pasó. Esa es la fe de Jesús. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, o sea, de nosotros, hermanos, que dice, obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, tenemos que tener esa fe de Jesús. No, esa fe, son principios. Porque si fuera por sentimientos, nomás uno se desanima, hermanos. ¿No es cierto? Y esa parte es importante, hermanos, ¿no? Pero también ahora viene, ¿no? El hecho de que, a ver, acá dice, y vamos a ver, pues aquí con ejemplos de la fe, ya como nuestro hermano Marcelino decía, ¿no? Ahí en la galería de los hombres que tuvieron fe, ver, ¿no? ¿Qué es realmente la fe? Dedica algún tiempo a estudiar Hebreos 11, dice, ¿no es cierto? Y aquí dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia, pues. Hermanos, miren lo que dice aquí la Biblia, ¿no? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué dice, hermanos? Que la fe entonces es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué Jesús, nuestro Señor, prosiguió, ¿no? A pesar de que la gente a quien vino a salvar, pues le hizo lo que ha querido, ¿no? Porque él continuó, ¿no es cierto? Porque él tenía la certeza, pues, ¿no? Certeza de lo que se espera. ¿Qué cosa es lo que él esperaba, ¿no? Que un día, hermanos, él ha visto el futuro, estar contigo, que estás en esta sala, conmigo, estar ahí, ¿no? En el cielo, viviendo eternamente. Entonces, él tenía esa certeza, ¿no? Esa certeza. Iba a morir, sí, al tercer día también iba a resucitar, ¿no? E iba a estar en el cielo, como nuestro hermano mayor, entrar en el cielo, sentarse junto al Padre y él aperturarnos pues, el camino, ¿no? Por eso él es el camino, ¿no? Él es la verdad, la vida, la resurrección, todo. La fe, pues es eso, ¿no? Tener esa certeza. Por eso nosotros, pasemos lo que pasemos, tenemos que seguir adelante, ¿no? La convicción de lo que no se ve, dice. La fe, ¿qué cosa es? La convicción de lo que no se ve.
Esas palabritas importantes, hermanos, ¿no? Certeza y convicción. ¿Qué cosa es, pues, certeza, hermanos? ¿Y qué cosa es convicción? Esas palabritas habría que entender. Certeza de lo que se espera. Uno está esperando algo. ¿Qué es certeza, no? Certeza. ¿Y qué cosa es también convicción, no? Dice, es la convicción de lo que no se ve. ¿Ah? Por ejemplo, a Dios no le vemos, pero estamos convencidos que Dios está en esta sala también, está aquí junto con nosotros. Esa convicción. ¿Y qué es convicción? Pues es una, digamos, eh, es la seguridad, estar convencido, ¿no? Al 100%, ¿no? No 99%, no nos está el Señor pues acá acompañándonos. No hay lugar a dudas. La certeza también, ¿no, hermanos? La certeza es una seguridad, ¿no? En todo el sentido de la palabra, ¿no? Cuando uno busca el diccionario de certeza, también va a encontrar ahí, incluso en el hecho racional, lógico, ¿no? También, ¿no? Uno puede tener esa certeza, aparte de la espiritual, ¿no? Más allá de la razón y la lógica. Eh, entonces estamos viendo acá, hermanos, como dijo nuestro hermano Marcelino, personajes, ¿no? Porque dice, porque por ella pues recibieron aprobación los antiguos, ahí están los personajes. Por esa fe, hermanos, han sido aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. A ver, hermanos, aquí de repente, más adelante hay una pregunta, ¿no, hermanos? Pregunto, a ver, hermanos. Ustedes saben de que en este mundo hay, presenta la gente dos teorías, dice. En este mundo de la existencia del universo hay dos teorías, dice. El evolucionismo y el creacionismo, ¿no? Los científicos, ¿no? De este mundo. Entonces, generalmente, ¿no? Los científicos de este mundo hablan acerca de la evolución. Quieren decir que este mundo ha evolucionado, ¿no? Entonces, eso plantean, ¿no? Los científicos, muchos científicos, ¿no? Pero también, pues, ¿no? Eh, Se ven que hay otra posición del ser humano. Dicen, no, este mundo ha sido creado. Nosotros creemos en eso, ¿no es cierto? Que el mundo ha sido creado. Entonces hay dos posiciones, el evolucionismo, el creacionismo. Pero yo te pregunto a ti, hermano, que estás en esta sala, ¿cómo crees que el mundo ha sido hecho? Aunque la Biblia ahí lo dice. Pero, a ver, hermano, eh, el asunto es eso, ¿no? Hablando de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? No estábamos hablando acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Y ahí dice, por la fe entendemos que el universo, hermanos, no solamente esta tierra, ¿no? Sino todo el universo, las estrellas, todo el mundo, ¿no? El universo fue preparado, en otras versiones, hermanos, dice, fue creado. El universo fue creado por la palabra de Dios. Miren lo que está diciendo, ¿ah? Fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. O sea, dice, no, lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, dice, ¿no? De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo que vemos, hermanos, dice que no ha sido hecho de cosas visibles. ¿Alguien podría explicar ese texto bíblico o lo que está entendiendo, hermanos? ¿Alguien de ustedes? Hebreos 11:3. Es una pregunta, la lección al final hace esta pregunta, ¿no? De este texto justamente, ¿no? Pero vamos ya que ya hemos agarrado Hebreos 11. eh, por la fe, dice, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. A ver,
No sé si estamos aquí en la sala. A ver, hermanos, saludos para Mónica, Natalie, Belea. Bueno, si estamos ahí, hermanos. Blanca, Carlos, Elsie, Francisca, Inés, Irene, Javier, Marcelino, Margarita, Miguel, Nancy, Néstor, Raúl. Ahí está Raúl, Rosa, Sandra, David también está ahí, ¿no? Víctor. Bueno, hermanos, a ver. Entonces vamos a continuar. Al final damos respuesta pues a esta pregunta, ¿no? De esto, ¿no? Dice que el universo fue creado o preparado no por la palabra de Dios, creado por la palabra de Dios, ¿no? A ver, hermanos, eso. Vamos a continuar, dice. Por la fe, Abel, miren, aquí hay un personaje, hermanos. Abel, recuerdan que es el hijo de Adán y Eva, ¿no es cierto? También Caín. Y Caín lo mató pues a Abel, pero ¿por qué lo mató? ¿No? Y aquí también la pregunta podría ser, ¿no? ¿Y por qué permitió Dios también de repente, alguien pregunta, ¿no? Que Abel muriera. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Entonces, Abel tenía fe. Caín, de hecho, pues no tenía fe, no tenía fe. ¿Por qué dice que Abel tenía fe? Ofreció a Dios un mejor sacrificio. Entonces, para nosotros, hermanos, el sacrificio es Jesús. Crees en Jesús, es que tienes fe. Y por eso estás ofreciendo un mejor sacrificio a Dios para la vida eterna, para salvación, porque el que cree en Jesús es salvo. Antes eran así como ovejitas o sacrificio de corderitos, ¿no? Símbolo de Jesús. Pero Abel hizo eso, pero Caín no hizo eso. Por eso decía, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Caín, ¿qué cosa ofreció? Él seguro con su mentalidad dijo, no, yo soy productor de frutos, así que voy a llevar frutos. Y no hizo caso, pues no llevó esa ofrenda que representaba a Jesús. Entonces, hoy en día también podemos ser así, como Caín. Hacemos lo que nosotros pensamos, lo que queremos, no como Dios dice, no, no tenemos confianza, fe en lo que dice Dios. Por lo cual, pues, Abel alcanzó el testimonio de que era justo. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a ser justo? Cuando uno ofrece, pues, ese sacrificio, en este caso, símbolo Mm, de Jesús, y que Jesús es para nosotros, pues, no, la forma de ser justificado. Sí, hermano, eh, pregunte, participe. hablando de la fe de Abel, nunca me quedó claro eso, ¿no? Por ejemplo, la fe de Abraham está basado en lo que el Señor le pide, ¿no es cierto? Sal de tu parentela y te voy a dar una tierra, ¿no es cierto? A ti, a tu descendencia. Es una orden. Entonces, Abraham cree en eso y sale. Ahora, Abel y Caín parece, hasta donde yo comprendo, parece que no recibieron ninguna orden, ningún nada. Simplemente ellos presentaron sus ofrendas a iniciativa propia de ellos. Así más o menos yo entiendo hasta ahora, ¿no? No sé si será el momento en que pueda aclararse mi mente, ¿no? Así como ayer se aclaró que el amor es un principio, no un sentimiento. Y ahora me gustaría, ¿no? Que de repente, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo es que Abel y Caín presentaron esa ofrenda? ¿No? ¿Y por qué de Abel mejor y por qué de Caín que no le agrada a Dios? Pero Dios no le ha dicho, ¿no es cierto? Preséntenme ofrenda, quiero sus ofrendas. No le ha dicho, que no, no aparece, yo no encuentro. A ver si alguien esta mañana me puede ayudar en eso. Muy bien, hermano Raúl. Sí, pues solamente nos estás guiando, ¿no? Por este texto bíblico que Dios está diciendo de que, ¿no? Como es palabra de Dios, Dios nos está hablando y nos está diciéndonos que por qué Abel tiene un testimonio, ¿no? Mejor testimonio y testimonio de ser justo, o sea, ser salvo. Ser justo implica, pues,
llegar a alcanzar la salvación. ¿Cómo llegamos a ser salvos? Solamente acá está diciendo, por la fe Abel, dice Dios, ofreció a Dios, dice, no, la palabra de Dios no, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. En la Biblia nos hace ver que Abel ofreció corderito, Caín ofreció los frutos que él cultivaba, ¿no es cierto? Pero no eran corderitos, sino frutos nada más. Nada más. Pero de acá estamos deduciendo, de acuerdo al Antiguo Testamento, Dios instruye en el santuario terrenal de qué sacrificios tienen que llevar por su pecado. Ahí es donde instruye a su pueblo, ¿no? Instruye, ¿no? Y dice de que si han pecado, pues tiene que haber muerte, pues tiene que haber muerte, tiene que morir, el que ha pecado tiene que morir. Pero en lugar del israelita pecador, llevaba un corderito y entonces confesaba su pecado y simbólicamente el pecado pasaba al corderito y tenía que cortar su cuellito el corderito, se derramaba su sangre. Esa sangre se pintaba en el altar y todo, no se quedaba grabado ahí. ¿No? El israelita que cometió el pecado y que moría en su lugar, pues, se sabía perdonar, ¿no? Pero todo esto era, pues, ¿no es cierto?, simbólicamente, ¿no? Porque el cordero que tendría que venir, ya Adán y Eva sabían eso, ¿no? De que la simiente de la mujer, que viene a ser Jesús, ¿no? Pisaría, pues, en la cabeza a la simiente de la serpiente, es Satanás, ¿no? Eso lo vemos en la cruz del Calvario, es la misma cosa, ¿no? Del conflicto que hay, ¿no? ¿Cómo fue eso? A través de su muerte, pues como un cordero, Jesús lo venció a Satanás. Y entonces, hermanos, ahí vemos esa diferencia, ¿no? Esa diferencia. Entonces, a Hermano, través de... Sí, hermanita, por favor, ayúdame. y hermano, buen día. Había una primera pregunta sobre el universo y si uno empieza a averiguar cómo va el universo, digamos las estrellas, que andan de tres en tres y no se despegan porque entre ellas ejercen fuerza de gravedad. O sea, empiezas tú a investigar y te das cuenta que en cada detalle está la creación, ¿no? Y no puede ser hecho al azar. Y en esta pregunta, Caín y Abel, yo pienso, ¿no? Es mi concepto, digamos. Yo quiero mucho a Jesús en la medida en que lo conozco. Y en la medida en que lo conozco, lo obedezco. Entonces, ¿por qué Caín no obedeció? Entonces, yo deduzco esto, ¿no? Hay mucha gente que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Entonces, yo agarro y digo, mira, voy a guardar el sábado porque Dios dice así. Sí, pero no pasa nada si es que no lo hago una, dos, tres veces. No importa, o sea, no conozco, no lo quiero, no lo respeto para hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Este es su mandato y por amor voy a guardar el sábado, o por amor por fe voy a obedecer, ¿no? O sea, falta eso en el corazón. Eso es lo que pienso, hermano. Entonces Caín estaba en eso, ¿no? No lo conocía al 100% y no le importaba tampoco conocerlo, ¿no? Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Sí, interesante lo que usted dice, hermana, acerca de la creación. No fue por el azar. Eso es lógico, razonable y hasta científico, vamos a decir, que no podemos creer que de un montón, digamos, de piedras, por más que pasen millones y millones de años, eso no se va a convertir en una computadora. Por más que pasen millones, por lógica, la razón misma nos dice no. O una casa que pase, digamos, ya 100 años, se construyó 100 años, no sé, puede pasar muchos años, empieza a deteriorarse la casa, no empieza a convertirse en algo, en una computadora o, digamos, en algo especial, ¿no? En una máquina, ¿no? Todo entonces tiende a deteriorarse por la lógica y la razón en la cual vivimos en este mundo, vemos así. Entonces el científico se da cuenta y tiene que utilizar esas leyes, esos principios.
Entonces, pero sin embargo, ellos, supuestas personas que se creen científicos, dicen, pues no, no, que de una cosita empezó a evolucionar, incluso el hombre, dicen, era de repente, como una célula, bueno, la célula es algo maravilloso ya, pues no, empezó a convertirse de repente en un pececito, el pececito ya se convirtió. Y así llegó a ser un mono y el mono empezó a ser el hombre. Esa es la evolución, que el hombre viene del mono, ¿no? Antes el hombre era mono, eso es lo que ellos pretenden, dicen, ¿no es cierto? Así, que ha evolucionado. Pero eso es ilógico, pues hermanos, porque eso no hay, no, alguien de repente que está todavía mono y es hombre, no, pues no existe eso. El hombre siempre es hombre y el mono es siempre mono, ¿no? Y bueno, el asunto es de que no evoluciona o que nosotros más, por los años más que vivamos, nos va a salir alas para volar. No, no es así, sino está determinado de una determinada manera, de acuerdo a los genes, ¿no? Científicamente también eso, ¿no? De acuerdo a los cromosomas y todo eso, cada especie, ¿no? Bueno, entonces no hay eso, ¿no? De que por el azar algo pueda crearse, ¿no? Sino, tiene que haber un creador, pues si hay una casa, si alguien ha hecho, un ingeniero, un arquitecto, alguien lo ha hecho. Entonces, al ser humano es un ser pues perfecto en realidad, viendo sus sistemas, sus órganos, así, es una maravilla, pues no puedo creer que eso de así, de por sí, por el azar se ha juntado el ADN, por ejemplo, que haya podido surgir así, ¿no? Del azar, no. Entonces, por eso, pero la Biblia ya nos dice, ¿no? Que el universo fue hecho por la palabra de Dios, ¿no? Creado por la palabra de Dios. Bueno, y no por el azar, claro. Entonces, qué bien, hermana. Ahora, menciona también usted, hermanita, acerca de un ejemplo del sábado, ¿no es cierto? Entonces, respecto al sábado, hermanos, cuando uno tiene fe, ahí, ¿no? La fe de repente, ¿no? Cuando uno cree. Yo personalmente, a lo largo de mi vida, de los que he conocido, ¿no es cierto? A Dios me he entregado, a la iglesia, y he sabido que son los mandamientos de Dios. Respecto al sábado, por ejemplo, he tenido dificultades en todas circunstancias, ¿no? He sido también profesor contratado y aquí, allí, y me han cuestionado, ¿no? Y me han dicho, ¿no? Tienes que trabajar sábado y todo, si no, no hay trabajo, ya, pues. Entonces, por la fe que yo tengo en Dios, entonces siempre he dicho, ¿no? Bueno, ya, pues si no hay trabajo, no hay trabajo, pues me voy, pues, ¿no? Ya. Pero ya no, yo aprendí con la práctica a no hacerme problema. Yo no tengo problema, ¿no? Me botan del trabajo. ¿Qué problema hay, no? Ese es su problema de Dios. Yo digo, no, ya Dios sabrá pues, cómo hacer de que yo quiero guardar el mandamiento de Dios. Y siempre, siempre a lo largo casi de toda mi vida ya, hermanos, siempre Dios ha puesto una solución. Eso es fe, ¿Ya? hermano. Claro, eso es fe, pues, ese es principio, ¿no? Fe, no te interesa. Entonces, cuando tú haces los mandamientos, practicas los mandamientos de Dios, aunque vaya en contra de ti, pero tú estás obedeciendo a Dios, pues no como los amigos de Daniel, también decían, bueno, eso es un principio, ¿no? No importa la circunstancia, pero tú lo practicas. Pero eso depende de cada uno, ¿no? Que esa fe se adquiere por el conocimiento, veo, ¿no? Por el conocimiento de Dios, ¿no? Creo que hay preguntas respecto a eso también. Pero vamos a continuar, hermanos, acá, y esta es la pregunta de Raúl también, ¿no? Que hasta acá, hermanos Raúl, estamos viendo de que Dios está diciendo en su palabra justamente de que lo que ofreció, nada más está diciendo. No está diciendo que Dios les ordenó, sino que nosotros estamos entendiendo que como en el Antiguo Testamento Dios había instruido al pueblo, implícitamente decimos ya, lo damos por entendido que así era, porque para Adán y Eva también para vestirlos, tuvo que sacrificar Dios, pues no corderito seguramente, ahí, y lo vistió con esa piel, hizo ropita a Dios y le vistió. Esa es una ropa que permanece, pues hermanos, ¿no? Porque ellos estaban vistiéndose con hojas de higuera. La hoja de higuera, pues te durará un día, no se seca, pues, ¿no? Y tú se ve tu desnudez, pues después.
pero entonces, pero la ropita de la piel, entonces va a durar, pues, ¿no? Entonces hace ver también esto, ¿no? Porque la justicia, la justificación es lo que Jesús ha hecho y es como una ropita también que nos Claro. pone, ¿no? A nosotros. En ese Ajá. tiempo las conversaciones eran casi directas con Dios, ¿no? Entonces seguramente de algún lado siempre habrán recibido el principio, la base de cómo presentar una ofrenda, ¿no? Entonces, seguro eso, ¿no? Así como ustedes están manifestando, de que no hay detalles de en qué se basó para que Abel y Caín presentaran las respectivas ofrendas, ¿no? No hay detalles. Y seguramente hay alguna razón por la cual no hay detalles, ¿no? Porque solo aparece, ¿no? Que por la fe de Abel y nada más, ¿no? No hay detalles que Dios le ha dicho. Por ejemplo, para el sábado ya tenemos detalles, cómo se debe guardar, de qué hora a qué hora, todo casi detalladito. Entonces, nuestra fe está pues claro que tiene que ejercerse, ¿no? Entonces, pero eso ya no necesita mucha, ¿no? Y así hay tantos mandatos del Señor que no necesitan muchos detalles, está claro, ¿no? Entonces, hermanos, solo que ahí, en las ofrendas que presentaron, no hay detalles, no hay detalles. Eso. Ahora, ¿para qué me sirve saber esos detalles? Bueno, seguramente el Señor sabe que no es necesario detalles. Seguro así es, hermanos. Acá también tiene que estar mi fe, ¿no? Muy bien, gracias, hermano Raúl. Entonces estaban viendo un personaje bíblico que es Abel, ¿no? Que tenía fe. Por eso es que hizo un mejor sacrificio que Caín. Y estamos tratando de entender que el sacrificio que hizo era ofrecer, pues un corderito, dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, para nosotros ya no es un corderito, el corderito para nosotros es Jesús. Y justamente en eso se centra. Dios dice, yo doy testimonio. Yo les doy la vida eterna, pero esa vida eterna, dice, está en mi Hijo. El que cree en mi Hijo, el que tiene a mi Hijo, tiene la vida eterna. Eso es lo que dice Dios, ¿no? En su palabra. Entonces, siempre el mismo principio también, ¿no? Ese es el principio que del Antiguo y Nuevo Testamento, que la salvación es a través de la fe, pero la fe, o sea, la creencia en nuestro Señor Jesucristo, que al principio fue simbolizado con el corderito o los animalitos, y en el Nuevo Testamento que realmente vino, pues, y dio su vida por nosotros, y ahora, ¿no, hermanos? Pues nosotros, el que acepta a Jesús tiene vida eterna. Bueno, hay otro personaje, hermanos, bueno, todavía aquí dice, ¿no? Acá dice, dando testimonio de sus, dice, aquí dice, dando Dios testimonio. Miren, Dios está dando testimonio de las ofrendas de Abel y por la fe, estando muerto, aunque ya Abel está muerto, todavía está hablando, ¿no es cierto? Está dando testimonio lo que ha hecho Abel. Dice. Ahora, aparece otro personaje que es Enoch. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Ya sabemos que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó, pues, hermanos. Entonces, por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Bueno, de hecho, Enoch también ha tenido que creer en Dios, pues no, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, ahí dice, ¿no? Claramente, porque antes de ser trasladado, antes, eso es lo que decía Raúl también, ¿no? Aunque no esté escrito detalladamente, pero aquí está diciendo, antes de ser trasladado, recibió testimonio, ahí está, así como el testimonio de Abel también recibió, dice, testimonio de haber agradado a Dios, así como Abel agradó a Dios, también pues Enoch agradó a Dios. Bueno, Abel estará pues, ¿no? Resucitará también, ¿no? Para vivir eternamente, pero en este caso Enoch ya está en el cielo, ¿no? Se lo ha llevado. Y el 6 hermanos, justo hay una pregunta al final de este versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que no recompensa dice, y que recompensa a los que lo buscan. ¿Qué les parece, hermano? Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. O sea, si uno no tiene fe, no le puede agradar a Dios. Estamos hablando de que Abel agradó a Dios, Enoch agradó a Dios. Entonces, porque tenían fe.
pero sin fe, ¿le podría agradar a Dios? Dice, imposible, imposible, imposible. No se le puede agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que Él existe. O sea, yo tengo que creer que existe Dios, pues, ¿no? Por la fe, ¿no? Y que además de eso recompensa a quienes, a los que le buscan, pues a Dios, ¿no? Entonces yo tengo que creer eso, ¿no? Y si no creo en eso, entonces no le voy a agradar a Dios, pues, ¿no? No, sin fe. Entonces está hablando Ajá, acerca lo que de... entonces, hermano, voy entendiendo esta mañana, que si a Dios le agradó la ofrenda de Abel, que es, ¿no? Presentar un cordero, esa fe de Abel hoy en día también debo pensar, ¿no? Que debe agradar mi ofrenda. Pero ya no necesito, pues, llevar un corderito, porque yo ya tengo mi cordero. Entonces, ¿dónde debe estar mi fe para que agrade al Señor? Mi fe, pues, ¿no? ¿Quién es el verdadero cordero para yo presentarme ante Él? Entonces, eso creo voy entendiendo, hermano, esta mañana. Ah, amén, amén, amén. Muy bien, hermano, y gracias por su participación. Esa es la clave, pues, hermanos, ¿no? Porque hasta en nuestra oración dice, todo lo que pidieran, pídanlo en mi nombre, y yo mismo lo voy a hacer. O sea, es a través de, por eso el camino es el, no el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, hermanos, miren, eh, dice acá, ¿no? Y continúa aquí a la galería de estos personajes, ¿no? Por la fe, Noé también, ¿no? Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Entonces él también, Noé también fue heredero de la justicia, fue justificado, ¿no es cierto? Según la fe, según la fe. ¿Por qué? Porque Dios dijo ya, pues va a haber diluvio y así que Noé, para salvarse, bueno, Dios le ordenó también que haga un arca y lo hizo, pues hizo. Porque si hubiese dicho, está bien, Señor, ya lo haré en algún momento así, entonces, y nunca lo hace, es a veces uno no está en eso, ¿no? Ya me voy a entregar, ya me voy a bautizar de repente, más adelante, más adelante. Entonces, eso todavía no es fe verdadera, ¿no? Fe verdadera es cuando tú crees y te entregas ya en el acto, no pasa ni un día, ¿no? Digamos así. Hoy es el día de salvación, dice la palabra del Señor. Cuando tú crees, ya dices, ya está, ahora sí. Y ya, entonces, y Noé pues construyó el arca y se salvó toda su familia, ¿no? Y los demás pues seguramente decían, no, no pasa nada, ¿no? Que conocerían también pues todo, ¿no? Las demás personas, pero no entraron pues en el arca, ¿no? Ese fue el problema. Por la fe, Abraham, al tercer llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, hermanos, aquí también Abraham, Isaac, no, Jacob, no, hermanos, ellos lo que queremos alcanzar aquí, hermanos, ellos no estaban pensando solamente en esta tierra, hermanos, sino pensaban en una ciudad que tiene cimientos, dice aquí, esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, que tenga cimientos, pero pues hecho por Dios. Entonces se refiere pues a la Canaán celestial, hermanos. Ahí está ya la ciudad construida por Dios. Ahí vamos a ir a vivir. Entonces ellos están viendo eso, Dios les ha mostrado, aunque no lo dice en detalle eso, implícitamente por eso decimos, y ya eso dice, esperaban ellos la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada ya la edad por propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Hermanos, no sé si alguien, ¿no? En el caso, digamos que nosotros, o los que tenemos ya 70 o 80 años y así, dice, ya hoy vas a tener un hijo y de tu hijo vas a ver muchos otros hijos todavía. Pero si ya la esposa ya no tiene
no, la costumbre, su costumbre, ¿no? La menstruación y todo ello. O sea, ya no puede pues tener hijos, ¿no es cierto? Ya está fuera de etapa, ya no puede. Ya, entonces, pero sin embargo, Sara, pues no, por la fe, ella tuvo que creer en esa promesa de Dios. Abraham también, aunque fallaron en un determinado momento, pero Dios siempre cumplió su promesa y así fue, pues, ¿no? Por la fe todos esos murieron en fe, dicen, ¿no? Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolos visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces aquí miren, hermanos, estos personajes decían que en esta tierra eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No están estableciéndose en esta tierra, ¿no? Como si fuera algo fijo, sino eran pasajeros, extranjeros, peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender, hermanos, que buscan pues una patria propia, hermanos. Ya, o sea, están hablando de la Canaán celestial, pues no ahí, donde nosotros también estamos con esa mentalidad de vivir con el Señor. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella tierra de donde salieron, si hubiesen estado pensando, pues, ahí en su propia tierra, donde había comodidad, no sé, habrían tenido oportunidad de volver, pues, ¿no? Pero ellos no volvieron, pues, siguieron adelante, no miraron para atrás. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, ahí está, la celestial. Entonces todos están pensando en la celestial, en el Antiguo Testamento están pensando, porque Dios implícitamente, aunque no está literalmente, les mostró todo, pues a todos ellos, ¿no? Que hay una patria celestial, ¿no es cierto? Entonces ellos pensaron en la celestial, aquí dice la Biblia. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, por ejemplo, también, ¿no? Le dice Isaac, a través de Isaac va a tener una multitud de hijos. Y ahora le está pidiendo que lo sacrifique, hermanos. Parece una contradicción. Ahora lo mato y ya no hay pues Isaac, entonces ahora ¿qué hijo va a tener? Uno podría decir. Pero Abraham no tenía ningún temor, lo ofreció pues a su hijo, ¿no? Y el que había recibido la promesa ofrecía pues a su único hijo, fue a él a quien se le dijo, ¿no? A él le había dicho Dios, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Bueno, en este caso Abraham decía, pues ya, si lo sacrifico a mi hijo, me dará, no sé cómo, pues, el hijo lo resucitará, pues qué será. Pero hago lo que Dios dice, ese es un principio, ¿no? Mira, hace, obedece. Entonces, y así fue, pues, ¿no es cierto? No, le iba a cortar el cuello ya y Dios le detuvo la mano y entonces le dio un corderito, ¿no? Y entonces le dijo, ¿no? Por tu fe eres justificado. Entonces la fe hace por medio de la fe, pues entonces que aceptamos el sacrificio que el Señor dice, pero en este caso el corderito está en función, entonces justificado pues Abraham. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú aún respecto a cosas futuras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre él, sobre el extremo de un bastón. Entonces todo esto, ¿no? Las promesas, ven el futuro, pues hermanos, ¿no? Por la fe José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucción acerca de sus huesos. Entonces José también decía ya, voy a morir, mis huesos van a estar acá y ustedes van a salir de acá y llevan también mis huesos, así, ¿no? Él tenía fe, pues, ¿no? Porque sabía que en el futuro, y así ha sido. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. O sea, tuvieron fe, por eso no lo mataron, ¿no? Porque vieron que era un niño hermoso y temieron el edicto del rey, o no temieron, ¿no? El edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Miren, claro, uno tendría privilegios, ¿no? Ser un faraón, un príncipe, todo eso, ¿no, hermanos? Entonces, pero eso rehusó, pues desechó. No, 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 yo prefiero, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Miren, aquí ya habla de Cristo. O sea, en vez de estar viviendo los placeres de este mundo, todo, ¿no? Él dijo, no, prefiero aunque sea ser maltratado, ¿no? Como esclavo, no importa, pero yo me uno al pueblo porque es el pueblo de Dios, porque esto está viendo él, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, dice, consideró como mayor riqueza el oprobio de Cristo, ¿ah? O sea, lo que Cristo pasó.
su sacrificio de Cristo, cómo lo han escupido, lo han pegado, todas cosas, ¿no? Entonces, él ya vio Moisés, pues, y prefirió él vivir eso, ¿no? Pasar eso es lo que nosotros también decimos, prefiero todo eso lo que pasa, ¿no? Lo propio, que digan lo que me digan, pero yo sigo adelante como cristiano, ¿no? Prefiero eso, ¿no? Porque estoy viendo más adelante que voy a vivir con Dios eternamente, ¿no? Entonces se consideró Moisés, ¿no? Con mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, más que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, es que vivamos con Dios, ¿no? Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, el razonamiento de la sangre, eh, pa- para que el exterminador de los primogénitos no les tocara a ellos. Entonces, por la fe también aquí, hermanos, simbólicamente también sacrificar el corderito, la Pascua, y pintar con la sangre la puerta, los dinteles de la puerta, para que el ángel destructor no entre en la casa y mate al hijo primogénito, ¿no? Entonces, esto es un símbolo también de la salvación, pues de Jesús, no que la sangre de Jesús nos salva, ¿no es cierto? Entonces, todo siempre está metido en eso, hermanos, de la fe, ¿no? De cómo somos salvos. Por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y así, hermanos, termina pues este capítulo 11 de lo cual se trata hoy día, hermanos. Y aquí viene el comentario, dice, el gran capítulo de la fe, dice, ¿no? Ya lo hemos leído audiblemente, vuelva a leerlo, escribe lo que pienses en respuesta a las siguientes preguntas. Entonces, aquí vienen las preguntas, ¿no? Considera el versículo 1, dice Hebreos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya, así dice la Biblia. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora dice, ¿qué esperas hoy? Dice, ¿qué esperas hoy que aún no puedes ver? ¿Qué cosa estás esperando, hermano, hermana, que ahora no puedes ver? ¿Qué estás esperando? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué esperas hoy que aún no puedes ver? Y aquí está diciendo que, que es la convicción, la fe es la convicción de lo que no se ve. No ves, pero estás convencido de eso, de lo que no ves. ¿Qué cosa es lo que ahorita no estás viendo? Y diríamos también, pues tú, pero tú estás esperando, pues. Ah, es como un niño de repente, papá le dice, hijito, estudia, saca buenas notas, te voy a comprar una bicicleta. Entonces el hijo hace todas las cosas, está pensando de repente en la bicicleta, ¿no es cierto? Aunque no lo ve todavía la bicicleta, pero para él ya es seguro, pues, ¿no? La bicicleta es seguro y él hace todas las cosas que tiene que hacer. Y entonces, más o menos la idea es esa, ¿no? Pero ahorita, ¿qué cosa no estás viendo, pero estás seguro, así como que una bicicleta te han prometido? Pero ¿qué cosa es lo que no estás viendo como cristiano, como hijo de Dios? De eso la pregunta. ¿Qué esperas hoy que aún no puedes ver? Hermano Ah, justo, sí, por favor, hermanita. en mi caso yo oro y espero por la conversión de mis hijas. Yo Amén. confío en que así va a ser porque Amén. ellas crecieron en la fe, se bautizaron y confío en la palabra de Dios, de que esa Amén. semillita aún está allí. Entonces Amén. mi pedido es ese, el Señor, y confío en que el Señor toca sus corazones y espero verlo con mis ojos y, por supuesto, en lo relacionado a la eternidad, ver la segunda venida de Cristo, estar con toda mi Amén. familia allí. Amén, 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 hermana. Claro, muy bien, hermana. Qué bien. Sí, pues cada uno seguramente está pensando, ¿no? Algo que en este año también, ¿no? Desde el inicio ya, de este año, lo que personalmente estaba pensando es, ¿no? En que mi grupo sea iglesia y es iglesia y todo está yendo por esa dirección y que tengamos 4 grupos acá ya, formar. Estamos en eso también. Entonces, eso es lo que yo visualizo al final, ¿no? Del año que Dios es el que está dirigiendo y entonces para él no hay dificultad, solamente hay que ponerse a disposición de Dios, ¿no? Y por supuesto también de la familia, oro, entonces por el entorno, por estudiantes de la Biblia y todo, y todo. Entonces, ya estoy visualizando también eso, y aunque ya están realizándose esos hechos, entonces, pero por la fe en quién, en Dios, ¿no? Que todo lo puede, entonces él es el que está dirigiendo, es la obra de Dios, no es nuestra obra tampoco, ¿no? Bueno, y así seguramente tu Pero hermano justo, también, sí, sí, hermano.
Sí, hermano Justo, hola, buen día. Mire, yo creo que todo adventista el séptimo día, cuando comenzamos a hacer estudios bíblicos, la prueba de fuego para esta religión, para esta creencia, es el sábado. El sábado, es, sobre todo cuando hay gente que trabaja apatronado y tienen que hablar con los jefes que ya no pueden trabajar el sábado, es una prueba de fuego grande y eso se necesita mucha oración. Para la gloria y honra del Señor, me acuerdo que mi hija estaba estudiando en la Universidad Arturo Prat en Iquique y yo estaba en Vallenar, en la tercera región de acá de Chile. Y me llama angustiada, llorando, me dice, papá, me dijo, al profesor se le ocurrió hacer la prueba un día sábado. Y yo hablé con él y me dijo, si usted no se presenta, yo le voy a poner el uno nada más, por no presentación a la prueba. Y amenazó a todo el curso. Y ella angustiada me llama, me dice, papá, estoy llorando. Me dijo, le dije, hija, le dije yo, ese no es tu problema. Usted no vaya el sábado. Este es un problema del Señor. Deje el Señor este problema. Usted solamente no se presente el sábado. Y yo la voy a apoyar 100%, no se preocupe. Ya. Y no se presentó el sábado ella a la prueba. Y cuando llega el día lunes, le dicen las compañeras, porque ella estaba estudiando enfermería, y le dice, oye, Catherine, ¿sabes que no se pudo hacer la prueba porque el profesor no pudo imprimir las pruebas porque se imprimen ese mismo día, en la misma universidad, para entregarle a los alumnos? Y no hubo caso, no hubo caso, y suspendió la prueba. Estaba contento, y el día martes tienen clase con el profesor, y él le da la explicación a los alumnos, y y todo el razonamiento y le dicen los alumnos, las compañeras de clase, le dice, eh, profe, no la haga el día sábado, hágalo el día viernes que tenemos prueba por la Catherine, por mi hija, porque era la única adventista en el curso. Y no sé si ustedes quieren el día viernes. Sí, todos dijeron sí, ya hagamos el día viernes. Para la gloria y honra del Señor, el Señor protegió a mi hija en la prueba y no permitió que este hombre hiciera la prueba el día sábado, sino que al final lo hizo el día viernes. Pero el problema es de Dios. Y eso es fe. Uno tiene que avanzar nada más, obedecer y el Señor abre las puertas. Y por eso digo yo que la fe es muy importante. Y que, mire, y termino con esto. El centurión se presentó ante Jesús con una convicción de fe, pero tan grande que el Señor se maravilló, se maravilló de esa fe y fue concedido la petición del hombre. Pero después nos encontramos con el padre que tenía un hijo paralítico, que lo golpeaba, lo tiraba al fuego, pero ¿qué tenía en su corazón? Él creía en Jesús, pero también tenía duda. Y el Señor en su misericordia, ¿qué es lo que hizo? Se acercó a él, a pesar de la duda, se acerca a él. ¿Y qué es lo que pasa? Que, lo, que en esa conversación le hace saber que él necesitaba fe. Y por eso que él dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y tal vez nosotros, todos, muchos de nosotros tal vez creemos en Dios, pero tenemos una pizca de incredulidad, de duda. Y por eso que constantemente pedir el Espíritu Santo, pedir esa incredulidad que está en mi corazón, a pesar de todo el Señor nos acompaña, está con nosotros, pero tenemos que pedirla porque eso se da directamente del cielo. Si hay duda en nuestra convicción, tenemos que pedirle al Señor para avanzar y el Señor detrás de eso, como dice la Biblia que Él se agrada de la fe, Él puede hacer milagros, pero necesitamos la fe y esa fe la adquirimos solamente de parte del Señor. Eso nada más, hermanito. Gracias. Amén, 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 hermanos. Sí, pues, hermanos, es así. Entonces aquí estamos, pues, digamos, entre la vida y la muerte. Entonces, por decir, en respeto a la salud, entonces, bueno, por una parte, Dios nos puede seguir dando vida, salud, todo, ¿no es cierto? Él lo puede hacer simplemente con un toquecito de mano, una palabrita dice y ahí punto, ya está todo eso. O si no puede usar los méritos, lo que sea, ya no hay ningún problema, pero la fe es de que Él lo puede hacer. Pero también si Él no desea, de repente quiere que descansemos hoy día, también pues no. Entonces, la fe quiere decir que aceptamos eso, ¿no? O sea, no nos preocupamos, no estamos preocupados, ¿no es cierto?
Claro que los males, a veces nadie quiere tener males ni problemas, quiere salir de todo eso, ¿no? Vivir y vivir en paz. Pero son pruebas, hermanos, que tenemos que comprender que el cristiano tenemos que pasar, porque justamente esas pruebas hacen ver si tenemos fe o no tenemos fe. Porque si no habría pruebas, ¿cómo se distinguiría si uno tiene fe o no? Pero Adán y Eva se tenía que ver si tenían fe o no. Abraham, a ver si tiene fe o no. Noé, si tiene fe o no. Enoch, si tiene fe o no. A ver, y así todo ser humano tiene que ser probado para ver si tiene fe o no tiene fe. Tú también eres probado. Ahora, vamos a ver aquí qué dice, hermanos, qué papel cumple la fe en tu testimonio personal y en tu conversión. ¿Qué papel cumple tu fe en tu testimonio personal y en tu conversión? Hermanito, Bueno, justo, sí, por perdón. favor, hermanita, diga, hermano. Yo diría, no, conocí la palabra del Señor por alguien, pero sin conocer bien, de repente empezamos a estudiar la palabra del Señor por alguien que nos instruyó, pero también el Espíritu Santo, en el caso mío, tocó mi corazón y acepté al Señor como mi único Salvador, ¿no? Por fe. Aún cuando no podía bautizarme esa noche, la lucha que estaba mal y todo, y por fe dije, no, yo levanto y en nombre de Dios y por fe me pasé agua y entonces me fui, a pesar de que se habían ido ya, y llegué, el pastor me dice, pero tu hermana estás mal. No, me bautizo hoy. Es el cuando Dios nos toca el corazón y decimos, no, hoy es el día, hoy o nunca, y al agua. A veces demoramos un poco en conocer la palabra del Señor porque de repente yo de la familia soy la única adventista y acepté al Señor por fe, así como Abel también nació en su corazón. Nadie le ha dicho lleva esto ni el Señor tráeme, pero nace en nuestro corazón algo muy bonito, algo grande que llevó de su trabajo el mejor producto o en ese campo el mejor corderito, ¿no? Porque nació en su corazón. Así nace en cada uno de nosotros también algo bueno que tenemos que hacer para Dios, ¿no? Y que Dios nos dé más fe, más todo, y así poco a poco conocemos, nos inventamos y podemos dar también nuestro testimonio vivo. Amén, hermanito. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí, pues, hermana, miren, nuestra hermana se bautizó porque no, le dijeron que está enferma y no debía levantarse de la cama, pero ella dijo, no, en nombre de Dios me levanto y me voy, ¿no? Entonces, pase lo que pase, pues ella se bautizó así en esas circunstancias, ¿no? Y ahora sigue nuestra hermana, ¿no? Aquí adelante. Vuelve a leer el versículo 3 dice, lee, dice 11:3 estamos, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, dice, ¿no? O sea, de las cosas invisibles, Dios lo hace, pues, ¿no es cierto, hermano? Sí, por su palabra, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿qué habla? O sea, aquí está hablando acerca de Dios y la creación, ¿no es cierto? Ahora la pregunta, ¿por qué la existencia del Dios creador debería ser en muchos sentidos la más fácil de asumir por fe? Miren, hermanos, ¿por qué la existencia de Dios? O sea, que ya como persona uno diga, ya que realmente existe Dios, o cualquier persona, ¿no? Que para esa persona que realmente exista Dios, que pueda creer, ¿no? En eso que existe Dios, un Dios creador, ¿no? Eh, dice aquí, ¿por qué la existencia de Dios creador debería ser en muchos sentidos lo más fácil de asumir por fe? Entonces, una persona, o sea, cualquier ser humano debería asumir así por fe, hermanos, de que realmente pues hay un Dios que ha creado todo esto. Esa es la pregunta, ¿no? Que trato de entenderlo, ¿no? Que asuma, ¿no? Que realmente todo ser humano diga, pues ya, claro, realmente hay un Dios que ha creado todo esto, ya. Y debería ser así, hermanos, pero en la práctica hay personas que ponen en tela de juicio, no sé por qué, a ver si alguien puede decir algo acerca de esta. ¿Por qué la Hermano, existencia? justo, Sí, por favor, hermanito.
Hay un versículo, ¿cierto?, que habla acerca de la obra de las manos de Dios, que hablan acerca de su grandeza. Mis hermanos, es que, bueno, el otro día compartíamos un video acerca del universo observable para los seres humanos con algunas máquinas, ¿cierto?, con telescopios grandes, de este mundo observable. Y este mundo observable abarca una cantidad de más o menos 450 billones de años. Es decir, y la forma en que usted ve en que todo tiene un orden perfecto en este universo, en cómo las galaxias no chocan una con otra, las vías lácteas, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos nuestro sistema solar, cómo los planetas no chocan uno, todo se rige de forma perfecta matemáticamente, cómo este cuerpo es perfecto, cómo se sana a sí mismo, cómo es la gestación, cómo es la naturaleza, cómo crecen las plantas, cómo tan distintas. O sea, ¿puede ser esto casualidad? Y de verdad yo me lo pregunto seriamente, ¿puede ser esto casualidad? No me cabe en la cabeza que pudiera ser casualidad. Y no entiendo cómo hay gente que dice ser inteligente, que piensa que no, que esto fue hecho por esto y que la evolución aquí, que la evolución allá. Mis hermanos, somos una obra perfecta. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una vida propia en sí misma y podemos estudiarla y son una vida, un mundo dentro de otro mundo, y así nosotros somos un mundo dentro de este mundo, y este mundo es un mundo dentro de otro mundo, y así, cuán grande es Dios, mi hermano, cuán grande es Él. Entonces deberíamos maravillarnos, deberíamos, ya por el hecho de ver todo esto que el Señor ha hecho, que hermano, no tiene ni, o sea, no es ni la décima parte de lo que Dios hizo en en un comienzo, o refiriéndome yo a este mundo especialmente, no es ni la décima parte de lo que era. Podemos aún ver la belleza de una flor, aún ver ciertos lagos, ver montañas maravillosas, y resulta de que Dios todo lo hizo perfecto para nosotros. Yo lo creo. Yo creo que Dios lo hizo todo perfecto y que este Dios es un Dios amoroso porque lo hizo todo bueno. Amén. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Es así, hermanos. De repente aquí, hermanos, cabría de repente decir puntualmente algunas cosas importantes de la lección. Yo me pregunto, ¿no? Yo me he preguntado, ¿no? Y yo, ¿cómo es que creo en Dios, ¿no? ¿Cómo es que yo creo en Dios? ¿No? Entonces, porque acá dice, ¿no? Lee el versículo 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y aquí dice, ¿no? Resume esto de lo que dice con tus propias palabras, dice, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿yo por qué tengo fe en Dios? Personalmente yo me pregunto así, ¿no? ¿Por qué yo creo en Dios, ¿no? Bueno, yo tengo dos etapas, ¿no, hermanos? Una primera etapa de adolescente que fui ahí a una campaña evangelística en un globo que levantaron como un circo gigante, ¿no? Ahí, y la gente entró dos, tres turnos creo que ahí, y yo allí como adolescente, pues por curiosidad fui, estudié la fe de Jesús y todo, pero yo entiendo que no conocí nada a Dios, pero sí teóricamente me pude haber sacado 20, me dieron mi Biblia e incluso me dijeron que me bautice, pero no entendía nada, no conocía a Dios. Esa es una primera etapa, miren hermanos, ¿ah? Uno puede estar en la iglesia, sí, conocer todo y así, pero no conoce a Dios, pues puede estar ahí, ¿no? Y, pero ya en la juventud, hermanos, viene otra etapa, ¿no? En la cual sí necesité de alguien superior a ser humano, sí, bueno, los problemas que se aparecen a veces, entonces ahí pensé recién en ese Dios que se dice, de repente me acordé de la teoría, pero ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Quién conoce a ese Dios? Entonces necesito ayuda de ese ser todopoderoso. Entonces,
Y Dios ahí se manifestó, pues, ¿no? Se presentó y a través de una vecina que era adventista, y ahí otra vez, no, ahí recién la fe de Jesús, ya estaba en la universidad yo allí, y bueno, entonces, ¿cómo conocí a Dios, hermanos? Conocí porque en medio de los casos judiciales, que era el problema, vi la mano de Dios, que Dios, la lengua de un testigo falso, le hizo hablar lo correcto. Entonces ahí descubrí recién, hoy Dios existe, dije, ¿no? Claro, ¿cómo puede ser posible un hombre malo, un testigo falso, que iba a testificar una cosa así, según lo que lo han comprado, así como hoy en día es todo es injusticia? Pero Dios hizo que su lengua hablara lo correcto, por más que él quería hablar lo malo. Entonces, entonces yo dije, existe Dios y que es poderoso. Ahí es donde yo conocí a Dios. Desde allí dije, Dios existe, ya. Y ya me acerqué yo así, ya buscando a Dios, otra vez a la iglesia, ¿no? Entonces a la iglesia adventista. Y entonces ahí empecé a estudiar también otra vez la fe de Jesús y todas cosas, ¿no? Desde allí empecé a conocer, pues, y desde allí vi maravillas, pues, hermanos, ¿no? Y otra experiencia que tuve que me fortaleció bastante a mí, ¿no? Es hay muchos episodios, ¿no? Pero lo que sí me fortaleció y no lo puedo olvidar, lo que vio, pues, bueno, aunque usted no me crea, pero lo que vio Moisés, lo que vio todo eso, ¿no? Entonces yo pude contemplar también, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo, ah, yo, frente a todas estas cosas que he experimentado, yo pueda tener, o sea, decir que no hay un Dios, o que Dios no es justo, o que Dios no es misericordioso? Y todo eso yo he visto con mis propios ojos, lo he vivido, lo he vivenciado. Entonces, no puedo, pues, no, es imposible, ¿no? Entonces, por eso mi creencia va en esa dirección, personalmente de mí. Ahora, y de ti, yo pienso, hermano, de ti, tu fe, no sé en qué estado está. Yo ya contó mi primera etapa donde yo sabía la Biblia así de adolescente, ¿no? Pero no conocía a Dios. Entonces yo vivía, ¿no? Tal vez pensando de repente en otras cosas, ¿no? Ahí estando de repente yendo a visitar incluso a la iglesia adventista, y íbamos así con los muchachos en son de juego, vamos a molestar a las hermanitas, a los sugieres, que esto, aquello, ¿no? Íbamos con esa intención, pues, a la iglesia, pero no, nada, a Dios no conocía. Muchos pueden estar en la iglesia adventista también así, ¿no es cierto? Pero no conocen a Dios. Pero llega una etapa cuando realmente llegas a tener experiencia con Dios, experiencias diferentes, entonces eso recién hace de que tú puedas decir que existe Dios y confías en Él y le entregas tu vida a Él y todo eso, ¿no, hermanos? Cada uno tiene su propia, creo, experiencia, ¿no? Así como está contando también nuestros hermanos sus experiencias. Entonces, bueno, yo estoy contando, ¿no? Lo que a mí me pasa respecto a mi fe. Bueno, frente a estas preguntas, hermanos, uno para tener fe tiene que conocerse con Dios, experimentar, pasar de la teoría a la práctica también, pues, hermanos, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Entonces, eso, hermanos, pues uno tendría uno de repente puede también, ¿no? Decir, ¿no? Dar testimonio, ¿no? De su propia fe. Bueno. El tiempo nos ha ganado, hermanos, pero voy a leeros rápidamente. Si alguien quiere participar, participe, hermano. Y dice aquí, resume su mensaje con sus propias palabras, ¿no? Aquí. Bueno, eso es lo que yo digo, ¿no, hermanos? Con mis propias palabras, ¿no? Ahora, los versículos 7 al 40 consignan la vida de varios personajes bíblicos. ¿Por qué la fe es el factor principal de la dice aquí, ¿por qué la fe es el factor principal de la sólida relación de esas personas con Dios? ¿Por qué la fe es el factor principal de la sólida relación de esas personas con Dios? Miren, ¿por qué la fe es el factor principal, ¿no? Eh, de la sólida relación de esas personas con Dios. O sea, en la galería el capítulo 11 de Hebreos, hemos visto personajes así, ¿no? Abraham, Abel, no, bueno,
Moisés, y todos ellos, ¿no? ¿Por qué la fe, esa fe, ¿no es cierto?, ha sido un factor principal, o sea, es la clave, digamos, ¿no? De la relación sólida, ¿no? Con Dios. Eh, Hermano, justo y por favor, hermano Marcelino. para esa pregunta tenemos que ponernos en su lugar de cada uno de los personajes. Por ejemplo, José. José ya viejito tenía la esperanza un día Dios le daría libertad a su pueblo, porque conocía lo que se le prometió a Abraham. Dijo Dios, tu pueblo vivirá en otro tiempo, 400 años, pero de allí también sacaré, llevaré a un lugar seguro. Y tenía esa esperanza y dijo antes de morir a sus hijos, a sus nietos, dijo, respecto a sus huesos, no olviden llevar también mi hueso cuando os visitare Dios para sacarlos. Esa esperanza tenía, y todos, a cada uno de ellos, si preguntamos, tenían una fe. Abraham, por ejemplo, esperaba un lugar, una ciudad donde mora la justicia. No estaba hablando de la ciudad de donde salió, porque tenía tiempo para regresar. Incluso Pablo, hablando de él, dice eso. Hablaba de un lugar donde Dios promete a sus hijos, un lugar seguro, donde mora la justicia y la paz. Y nosotros mismos también en esta caminata, en nuestra travesía en el desierto de esta tierra hacia Canaán celestial, tenemos la esperanza que nos prometió nuestro Señor Jesucristo, donde el lobo comerá pasto, donde no habrá necesidad del sol. Si en este momento estás pasando difícil, no tienes trabajo, no tienes salud completa, no importa. También los israelitas en su peregrinaje pasaron tiempo sin agua, tiempo sin comida, pero clamaron a Dios. Dios lo dio y nos lo dará en este momento en que pasamos también nuestra realidad. Esa es la fe. Esa misma fe tuvieron aquellos hombres. No sé si contesta, hermano, su pregunta. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, ahí, como dice aquí, conocer a Dios y tener una relación viva. Conocer a Dios, esa es la clave, yo creo, hermanos, conocer a Dios, porque no se puede tener fe si tú no lo conoces a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Leyendo pues la Biblia cada día, ¿no? Estudiando su palabra, buscándole, ¿no? Por acá, ¿qué dice esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué aquello? Y lo que estamos haciendo cada día aquí en Sala Zoom es conocer a Dios, pues cada vez estamos pues, un poquito por acá, por allá, por allá. Y ya sabemos quién es nuestro Dios, cómo es su carácter, no cuán justo es, cuán misericordioso, ¿no? A través de la... Pues es la clave ahí, ¿no? Para tener fe, conocer a Dios y tener una relación viva, pues. Y la relación viva es que nosotros estemos estudiando su palabra. Pues si no estudiamos, pues nuestra relación con Dios está muerta. Y así puede hacer la relación sólida con Él, ¿no? Eso requiere, pues, por eso dice, requiere fe. Esa fe, pues, está en función a esa relación, ¿no? ¿Cómo puedes Justo fortalecer tu fe o animar a alguien cuya fe vacila? He aquí algunas ideas. Sí, hermano. Sí, sí. en las semanas anteriores hemos estudiado cómo estudiar la Biblia. 2 semanas utilizamos respecto a la Biblia. Después 2 semanas utilizamos respecto a la oración. Ahora estamos viendo la experiencia de los hombres de fe, de la galería de la fe. Pero allí yo aprendí que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escribirlo. Y entonces me tomé la molestia de, por ejemplo, de hoy, la Biblia, o sea, la acción de hoy día para hoy, utilizaba varios textos y todos ellos los escribí.
Inclusive Galería de la Fe. Lo escribí nombre por nombre a quienes está mencionando, por la fe, por la fe, por la fe. A todos los nombres los escribí. Y si faltaba en mi lección una hoja, entonces me conseguí unos cartoncitos delgaditos, bonitos. Allí lo escribí, lo pegué y lo tengo allí todo anotadito. Y no se me. Yo sé que puede ayudar en algo esto, porque si no lo llevamos en práctica lo que aprendimos, ¿cómo puedo conocer más de mi Señor? Cuando lees, yo sé, aprendes algo, pero cuando ya lo escribes, algo más queda. Ahora, cuando compartes, aún más, y sigues compartiendo con otras personas, mucho más y más va impregnándose los conocimientos de Dios, de la palabra en ti, en tu experiencia. Podría ayudar a muchos esta pequeña, humilde experiencia. Excelente, hermano, excelente, excelente. Esa es la clave, pues, hermanos, ¿no? No solamente con la lectura, sino a escribir también hace de que se fije en nuestra mente todo esto y también compartirlo, se fija más todavía y ya no nos vamos a olvidar, porque siempre humanamente tendemos a olvidar. Y eso es lo que se va fijando, hermanos, hasta, como dice el Señor, no pongan en tu pared mi ley. Entonces, ¿por qué dice eso? Pues no, ah, para que uno lo esté viendo, lo está viendo, lo está viendo y se te va grabando, Las propagandas que hace las industrias, ¿no? Las empresas, gastan millonadas, hermanos, para poner aunque sea un letrero en una pared, te lo pintan en tu pared y de repente hasta te pagan, ¿no? Porque saben que la gente con el subconsciente del ser humano lo va a ver con el subconsciente y cuando, digamos, es una bebida, digamos, ¿no? Que aunque te va a matar esa bebida, pero y pides eso, pero ¿por qué pediste si sabes que eso es un veneno? Y te lo tomas todavía, ¿no? Y entonces, por la propaganda, pues, porque eso entra en la mente. Entonces, lo que dice nuestro hermano Marcelino, anota, escribe, sí, cuando lo que escribimos ya no nos vamos a olvidar, y lo compartimos ya no nos vamos a olvidar, y lo practicamos ya, pues, ya es parte de nuestra vida eso, ¿no? Y tiene que repetirse, porque Dios dice, repite, repite a tus hijos mis mandamientos, repite en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, repite, repite. Y eso es lo que hacemos y se nos va fijando, fijando, fijando y hasta inconscientemente ya hacemos las cosas que Dios dice, pues, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Bueno, acá Hermano, dice, no, sí, 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 hermanito. cortito nomás. Me acuerdo una vez con mi esposa íbamos a hacer obra misionera los dos y no teníamos el apoyo de la iglesia porque muchas veces uno se bajonea cuando la iglesia no quiere trabajar. Pero nosotros con mi esposa perseveramos y empezamos a entregar libros, volantes, yendo hacia el campo, fuera de la ciudad. Y partíamos y siempre nos íbamos a Deo. Y un día, en pleno verano, como a las 3 de la tarde, estábamos haciendo adeo y resulta que nadie nos llevaba. Y en mi corazón se plantó una duda. ¿Estará bien lo que estamos haciendo? Le dije a mi esposa. ¿Será de parte del Señor? Y quedé con esa duda porque nadie nos llevaba y después no pasó más vehículos. Y pasaban media hora, 40 minutos y no pasaba vehículo. Y nosotros con el calor y teníamos que llegar a cierto lugar. Entonces puse a prueba al Señor. Mire lo que estoy diciendo. Puse a prueba al Señor. Le dije, Señor, ayúdame. El, que nos lleve el tercer vehículo que pase. No el primero ni el segundo, el tercero. Y ahí voy a saber que lo que estamos haciendo es correcto. Entonces empezamos a hacer dedo y pasó el vehículo, el primero no nos llevó. Después, el rato después, pasa el segundo tampoco. Y después se demoró el tercer vehículo, pensando que podría llegar. Y nos sentamos justo en un pasaje, dentro de la carretera había un desvío y había un árbol y como un asiento. Le dije a mi esposa, sentémonos ahí porque hace mucha calor debajo del arbolito. Y nos sentamos y nos pusimos a conversar todo el asunto y llega un vehículo y se para al lado de nosotros y baja un pasajero, una persona. Y el chofer nos dice, ¿van para arriba? Sí, vamos a Piedra Grande. Yo voy para allá, yo los llevo. Y nos miramos con mi esposa, nos reímos y subimos feliz, contentos. Y ahí podemos decir, la existencia de Dios vive en nosotros,
porque el Señor se manifestó en la tercera señal sin que nosotros hiciéramos dedo. Entonces, Dios existe, sí existe, y existe en nuestras propias vidas personales. No tenemos para qué estar comprobando el universo, todo lo demás. Dios existe en nuestras propias vidas porque Él nos responde en cada petición. A pesar que yo tuve dudas, el Señor estaba con nosotros y nos manifestó que lo que estábamos haciendo era correcto y nos pegó un empujoncito con el tercer vehículo. Todo para la gloria y honra del Señor. Eso nada más, Amén, hermanito. amén. Amén, amén, hermanos. Sí, pues, así es, hermanos. Sí, correcto. Una fe pequeña, dice, como una semilla de mostaza es poderosa y es todo lo que necesitas para cultivar una relación con Dios. Él les dijo, ¿no? Dice aquí Mateo 17:20. Por la poca fe de ustedes, bueno, por esa poca fe ellos no pudieron botar los demonios, ¿no? De un lunático, de un jovencito que estaba enloquecido. Bueno, el demonio estaba ahí. Dice, no pudieron botar el demonio, por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada les será imposible. Hermanos, si tenemos este Dios Todopoderoso, como lo describen aquí nuestros hermanos con su testimonio y todo, hermanos, y lo que dice la Biblia, que es palabra de Dios, Dios mismo nos está hablando, nos hace ver a Dios Todopoderoso, quien es Él, creador de todo, y vencedor también, ¿no? Del enemigo, del mal y de todo. Teniendo ahí a Dios así, entonces, ¿cómo vamos a tener temor del enemigo, no? Satanás, o de tantas cosas difíciles, tantas cosas que hay. ¿Acaso para Dios hay algo difícil, hermanos? No hay nada, nada difícil, pues. Entonces, por eso dice, ¿no? Si tuviéramos esa confianza en Dios, o sea, por más que sea pequeñito, entonces vamos a poder botar demonios también, pues hermanos, vamos a poder hacer todas las cosas que no, el que va a hacer es Dios y nosotros solamente somos un instrumento de Dios que si está de acuerdo a la voluntad de Dios lo que pedimos, pues se hará. Así que hermanos, milagros va a ser a través de ti, hermano, que estás en esta sala. Tú sigue adelante, confiado en Dios y el Señor va a hacer grandes cosas, ¿no? A través de nosotros mientras nos da vida, pues. Si estás dispuesto a cooperar con Él, hará que tu fe crezca, es lo que dice la lección. La fe es el resultado de escuchar a Dios hablándonos por medio de la palabra, la Biblia. Eso es lo que hemos dicho ya. La fe viene, pues, hermano, por el oír. ¿Qué cosa vamos a escuchar? ¿No? La palabra de Cristo, ¿no? La palabra de Dios, pues hermanos, ¿no? Entonces así conocemos más a Dios, así estamos conociendo día tras día, hermanos. Comprométete a estudiar la Biblia y a orar diariamente. Entonces uno tiene que decir, ya, yo quiero realmente tener esa fe, confiar en Dios, ¿ya? Entonces tienes que estudiar la Biblia, ¿no? Personalmente, ¿no? Sobre todo, ¿no? Acá grupalmente lo hacemos, pero si no participamos, hermanos, fácilmente nos podemos dormir y por más que hablemos maravillas, no le sacamos provecho, ¿no? Pero cuando participamos, sí le estamos sacando provecho, ¿no? Pide a Dios que aumente tu fe, como dice Lucas 17:5. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿no? Ellos también se dieron cuenta que es importante la confianza. Al igual que el padre que acudió a Jesús con su hijo endemoniado, y clamó con lágrimas, ¿no? Creo, Señor, creo, ayuda mi poca fe, le dijo, ¿no? Este papá, ¿no? Del hijo lunático. Y entonces, podemos reconocer nuestra incredulidad y pedir a Dios que aumente nuestra fe. Así que, hermanos, tenemos que tener esa seguridad, la certeza, ¿no es cierto? Esa convicción, aunque no lo vemos, pero debemos estar seguros de que Dios está guiando nuestras vidas, hermanos. La fe y la duda pueden coexistir, dice aquí Marcos 9:24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, siempre vamos a hacer la diferencia, ¿no? Lo contrario de la fe es la duda, pues lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es imposible agradar a Dios si es que no creo, es imposible. Si es que estoy con duda, soy como las olas del mar, dice Santiago, ¿no? Que voy para acá y por allá, acá, y nunca tomo una decisión, ¿no? Bueno, eh, entonces, este hombre, este papá, este padre que no tenía esa fe, dice, ayúdame. Entonces llegó a ser creyente pues, y visualizó también, pues, ¿no? Cómo el Señor Jesús, ¿no? Lo curó a su hijo. No te alejes de Dios simplemente porque tengas dudas, más bien
Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, dice así la palabra del Señor. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, hermanos, confiemos en Dios, seamos obedientes a Dios, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Así que si estamos entregados a Dios, el Señor es el que nos está diciendo, ya, haz esto, habla esto, aquello. Hagamos, hermanos, lo que Dios nos está diciendo a través del Espíritu Santo, ¿no? Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Esa es la fe, principio, ¿no? Que no, por más que otro hermano no esté haciendo lo que tiene que hacer, tú haz tu parte, lo que tú tienes que hacer, ¿no es cierto? Sin murmuraciones, sin discusiones, haz nomás, ¿no? Para que sean pues irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Si en el mundo la gente no está haciendo ya el bien, pues tú sigue haciendo el bien, ¿no? No te canses, ¿no? Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo, dice, para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Bueno, Pablo, él va animando a los hermanos para que sean discípulos, ¿no? Y hagan las cosas por principio y no solamente por sentimientos, ¿no es cierto? Entonces estén guiados firmemente, dice, por la palabra de Dios, la palabra de vida. Y ejercitar tu fe en lugar de depender de la fe de otros, ¿no? O sea, no depender de la fe de otros, sino tú mismo tienes que adquirir tu conocimiento de Dios. Tu fe tiene que ser personal, tú y Dios. Entonces, ahí está, sí, nos ayuda a ver la fe de nuestro Señor Jesucristo, de la fe de Moisés, la fe de Abel, y así, ¿no es cierto? Pero también nosotros tenemos que tener esa fe, que sea un conocimiento de Dios y esa confianza con Dios y ese caminar con Dios, es hacer la vida con Dios, ¿cierto? O sea, cada uno, ¿no? Bueno, en este caso habla de la dice de las 5 vírgenes habla acá, hermanos, y las insensatas, oigan, 10 vírgenes, simboliza la iglesia, entonces 5 que tienen fe y 5 que no tienen fe, pues. Las insensatas son las que no tienen fe. Dijeron pues a las prudentes, no a las que tenían fe, danos de su aceite, pues. Eso no se puede dar, pues, hermanos, ¿no es cierto? La fe es personal. No lo puedes tu fe dar a tus hijos. Claro, influirá así, pero tu propio hijo o hija también tiene que adquirir su propio conocimiento de Dios. Entonces, danos de vuestro aceite, dicen, ¿no? Porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, no es posible, pues eso. Cada uno tiene que tener su propia experiencia con Dios. Responde, dice, al Espíritu Santo y pídele que aumente su presencia en tu vida, ¿no? Ejercita tu fe. Recuerda que la fe no es un sentimiento, sino las decisiones de creer y que Dios está presente incluso cuando no puedes verlo. Porque por fe andamos, no por vista, hermanos. No necesariamente tenemos que ver, ¿no es cierto? Como Tomás, ver para creer. No, aunque no lo veamos, nosotros sabemos las cosas, ¿no? Y andamos así. Considera las palabras del himno titulado Grande Señor es tu misericordia, como una oración personal de gratitud a Dios por ser tan fiel. Muy bien, así que voy a pedir, hermana Mónica, está ahí todavía de repente, despídanos con una oración, hermanita. Y es que está, y Sí, si no, no, no me prendí el micrófono. Bien, mis ay, ay, hermanitos, hermano, sí, ya. vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nuevamente, mi Señor, agradecidos vamos hasta sus pies, Padre bendito, dejando todas nuestras cargas allí, confiando, Padre bendito, en que usted hace lo mejor para cada uno de nosotros. Pero especialmente oramos, mi Señor, para considerar, como dijimos antes, los tiempos que vivimos, mi Señor, para estar más cerca de usted, para estar pendientes de las cosas que de veramente debemos estar pendientes, mi Señor. Padre amado, vivir de acuerdo a su voluntad, ser testimonio vivo para aquellos que nos ven, mi Señor, para que le vean a usted en nosotros, mi Señor, para que otras personas puedan ser alcanzadas también, Padre bendito. Mi Señor, queremos confiar en que usted hace lo mejor para cada uno de nosotros, Señor, y en esa confianza descansar también
en nuestras necesidades, mi Señor, que usted conoce, y, y esperar, mi Señor, esperar a que usted haga conforme a su voluntad. Acompáñenos en este día, mi Señor, lo rogamos, sabiendo que no merecemos nada. En el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, 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 amén. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Voy a